Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a este rincón de la pantalla. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos temas que nos tienen a todos en vilo, suspirando y analizando cada detalle. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando fuerte en el mundo del espectáculo, y creo que a muchos de ustedes les va a encantar meterse de lleno en esto. ¿Están listos para descubrir qué hay detrás de los titulares, los rumores y las miradas que lo dicen todo? Si aún no lo han hecho y les encanta estar al día con todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así, no se perderán ni una sola de nuestras aventuras. Ahora sí vamos a sumergirnos en el misterio. Recientemente ha surgido una ola de especulación, de esas que nos hacen rascar la cabeza y preguntar, ¿qué está pasando realmente? El foco de atención, como muchos ya sabrán, está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca, que además comparten una conexión que ha capturado la imaginación de miles. Ustedes saben que yo adoro meterme en estas aguas, analizar las pistas, interpretar las señales, y hoy, vamos a poner sobre la mesa todo lo que se dice, todo lo que se intuye, sobre la relación y la situación actual de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Qué ha sucedido para que la atención se centre de nuevo en ellos con tanta intensidad? Para quienes quizás no estén tan inmersos en el universo de las series turcas, permítanme darles un pequeño contexto. Can Yaman, con su carisma arrollador y su físico de escándalo, se ha convertido en un fenómeno global. Sus papeles en series como Erkenci y Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y sus fans lo idolatran. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz talentosísima y con una belleza natural que enamora, también ha brillado con luz propia en producciones como Erkenci, donde precisamente compartió pantalla y química con Can Yaman y más recientemente en Doğduğun Kaderindir. Es precisamente esa chispa que surgió entre ellos en Erkenci, donde interpretaron a Can Divit y Sanemein, lo que encendió la mecha de las especulaciones sobre una posible relación fuera de las pantallas. ¿Recuerdan esa serie, verdad? La química era innegable. Las miradas, las sonrisas, la forma en que interactuaban, era de esas cosas que como espectador, te hacen pensar, aquí hay algo más que actuación. Y efectivamente, tras el éxito masivo de Erkenci, los rumores sobre una relación sentimental entre Can y Demet se hicieron cada vez más fuertes. Hubo momentos, fotos, comentarios que parecían confirmar estas sospechas. Se les veía juntos fuera del set, se les relacionaba en eventos, y la prensa, tanto turca como internacional, no dejaba de seguirles los pasos. Era un torbellino de información, de deseos de sus fans, de análisis de cada movimiento. Ahora, lo intrigante de la situación actual es que, después de un tiempo donde las aguas parecieron calmarse o quizás las pistas se volvieron más sutiles, ha habido un resurgimiento de este interés. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? A menudo el mundo del espectáculo es un ciclo. Unas veces un actor está en la cumbre de la popularidad, otras veces se retira un poco de los focos para dedicarse a otros proyectos, y a veces, una noticia o un evento particular reaviva el interés del público. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, creo que la clave está en una combinación de factores, y vamos a intentar desentrañarlos. Una de las razones por las que se habla de ellos de nuevo, y quizás de forma más intensa, es por los proyectos actuales y las apariciones públicas. Can Yaman ha estado muy activo, especialmente con su participación en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos mercados. Estas apariciones en producciones de alcance mundial siempre generan un revuelo mediático y traen de vuelta la atención sobre los actores. Y por supuesto, cuando un actor tiene una trayectoria tan ligada a otro, es inevitable que el público recuerde esa conexión. Por otro lado, Demet Özdemir también ha seguido su camino con proyectos muy exitosos en Turquía. Su talento es indiscutible y cada nuevo papel suyo es recibido con gran entusiasmo. Cuando dos artistas con carreras tan sólidas y un pasado compartido vuelven a ser protagonistas en sus respectivos ámbitos, es natural que los fans y los medios de comunicación hagan la conexión y se pregunten si esa magia que vimos en pantalla podría haberse traducido o redescubierto en la vida real. Ahora hablemos de la frase que me ha dado el pie para este vídeo: no llegues tan lejos. ¿Qué puede significar esto en el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir? Piénsenlo conmigo.
Podría interpretarse de varias maneras. En primer lugar, podría ser una especie de advertencia, interna o externa, sobre no dejarse llevar demasiado por las apariencias o por la intensidad de una conexión, ya sea profesional o personal. Quizás en su momento hubo una atracción o una conexión tan fuerte que ambos tuvieron que ser conscientes de los límites, de las consecuencias. Otra interpretación podría ser más ligada a la forma en que se manejan las relaciones en el ojo público. Cuando eres una estrella, cada paso es escrutado. Quizás en algún momento la relación o la conexión que existía entre ellos se volvió tan intensa o tan expuesta que tuvieron que establecer un límite, una distancia para protegerse a sí mismos, sus carreras o su privacidad. No llegues tan lejos podría ser una señal de autoconservación, de poner límites para evitar que la situación se desborde. También podríamos pensar en esto desde el punto de vista de los fans. A veces, los fans idealizan las relaciones de sus ídolos hasta un punto que puede ser abrumador. Quizás la frase se refiere a no idealizar demasiado o a no presionar a los artistas para que mantengan una relación que quizás ya no existe o nunca existió en los términos que los fans imaginan. No llegues tan lejos como una invitación a los fans a ser más comprensivos y respetuosos con la vida privada de las estrellas. Y luego está la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó? ¿Hubo algo más que una amistad, o incluso una relación que se terminó? Los rumores, como les decía, siempre han estado ahí. En su momento se llegó a hablar de que mantuvieron una relación que duró un tiempo, pero que por diversas razones, como las exigencias de sus carreras o la presión mediática, decidieron separarse o mantener su relación en un plano más privado. La naturaleza de la industria del entretenimiento es tal que a menudo es difícil discernir entre la realidad y la ficción, entre lo que se muestra públicamente y lo que sucede en privado. Si buscamos en las hemerotecas digitales, encontraremos muchas entrevistas y artículos que hablan de su buena relación, de su amistad, de la admiración mutua. Y esto es algo que siempre me ha parecido valioso. Que dos compañeros de trabajo, dos artistas que compartieron un proyecto tan importante, puedan mantener un vínculo de respeto y cariño después. A veces, eso es más valioso y duradero que una relación romántica pasajera. Sin embargo, el público siempre anhela aún más allá. Queremos ver a nuestras parejas favoritas de la ficción juntas en la vida real. Y cuando esa chispa se apaga o se vuelve más discreta, la decepción, o al menos la curiosidad, aumenta. El hecho de que se hable de ellos de nuevo, que surjan estas preguntas, sugiere que o bien ha habido algún indicio nuevo, o bien el público, al verlos triunfar por separado, revive la nostalgia de aquel tiempo y esa conexión que compartieron. ¿Podría haber alguna pista reciente? A veces un me gusta en redes sociales, un comentario sutil, una aparición conjunta que genere sospechas, son suficientes para que los fans entren en modo detective. Y en este caso, los detectives son muy activos. El mundo del espectáculo turco en particular, tiene una comunidad de fans muy apasionada que no se pierde detalle. Piénsenlo así, Can Yaman está en la cima, con proyectos internacionales. Demet Özdemir también está en un momento profesional muy dulce. Ambos son solteros o al menos, su estado sentimental no es algo que se publique de forma contundente en este momento. Esto, para los fans, es terreno fértil para especular. Si están solteros y son tan compatibles, ¿por qué no volver a intentarlo? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Quizás la frase «no llegues tan lejos» se refiera también a una especie de advertencia colectiva. Es decir, a no construir fantasías demasiado elaboradas que luego puedan generar decepción. Es importante recordar que al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. La química en pantalla es una cosa, y la vida real es otra muy distinta. Y a veces esas dos cosas, por más que nos gustaría, no se alinean de la manera que esperamos. También es posible que la atención se centre en ellos de nuevo porque, de alguna manera, sus caminos profesionales o personales vuelven a cruzarse o a evocar recuerdos. Por ejemplo, si uno de ellos habla del otro en una entrevista, o si comparten algún evento social, eso reaviva automáticamente el interés. A veces el que pasó no tiene una respuesta única y dramática, sino que es una suma de pequeños eventos, de decisiones, de evoluciones personales y profesionales. Lo que sí es cierto es que la conexión que tuvieron en Erkencikus dejó una huella imborrable en muchos espectadores. Fue una de esas parejas televisivas que se quedan contigo, que te hacen vibrar y que inconscientemente esperas volver a ver juntas, o al menos esperas que esa buena sintonía se mantenga.
Así que, ¿qué pasó? Podríamos decir que hasta donde la información pública nos permite saber, no ha habido un gran drama público, no ha habido una ruptura escandalosa. Lo más probable es que, como muchas relaciones, la suya haya tenido sus altibajos, sus momentos, y que por razones propias de la vida y de sus carreras, hayan tomado caminos distintos o hayan decidido mantener una relación más discreta. La frase "no llegues tan lejos" podría ser, en última instancia, una invitación a la prudencia, a la comprensión y a respetar la privacidad de los artistas. Pero, ¿quién soy yo para no dejarles volar la imaginación? El encanto de estas historias también reside en la especulación, en el misterio. Y es precisamente por eso que me encanta compartir esto con ustedes. Porque ustedes, mis queridos seguidores, son los que le dan vida a estas conversaciones. En resumen, Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas que, a raíz de su exitosa colaboración en Erkencikus, han generado una gran expectación sobre su relación. Si bien hubo rumores y se les relacionó en el pasado, la frase "no llegues tan lejos" podría interpretarse como una reflexión sobre los límites, la privacidad o incluso una advertencia a no idealizar demasiado. Su resurgimiento en los titulares se debe probablemente a sus carreras actuales y a la persistente fascinación del público por su química. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el intrigante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado desgranando este tema tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué significa para ustedes la frase "no llegues tan lejos" en este contexto? ¿Creen que todavía hay alguna posibilidad entre ellos, o simplemente son dos grandes amigos que siguen caminos diferentes? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren de todo, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Significaría el mundo para mí. Gracias por acompañarme, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y más entretenimiento. Un abrazo gigante para todos. Hasta pronto.